Hola, buenos días. Estamos en un programa más de Fundoro, en la radio La Voz Joven. Y hoy estamos con Antonio. Es 31 de mayo de 2023 y hoy vamos a hablar de Darwin. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, vamos A hablar de a Darwin. indagar un poco sobre quién fue Darwin, qué planteó, a ver si podemos profundizar un poco, porque en la cultura general todos hemos oído hablar de él, que si descendemos del mono, que si no descendemos del mono, pero bueno, vamos a intentar centrar un poco el debate y agradecer la invitación, como siempre. Vamos a entrar en materia. Para empezar, ¿en qué consiste la teoría de la evolución? La teoría de la evolución básicamente la podríamos definir como la reproducción diferencial de variables hereditarias. ¿Qué significa eso? Pues significa que todos los organismos tienen unas características que hoy en día sabemos que están básicamente inscritas en los genes, y eso determina unas características. Entonces, esas características genéticas, nuestros genes nos aportan unas características, unos rasgos como especie. Cada uno tenemos distintos rasgos. Y en el entorno, esos rasgos nos pueden permitir, esas características que en el fondo son genéticas, que nos adaptemos mejor o peor, o que nos produzcan una mayor... o en esa adaptación tener un mayor número de descendientes. Y eso a la larga lo que hace es que esos caracteres que vamos a llamar que se han adaptado prevalezcan en los organismos de la especie. Si cambiase en las condiciones ambientales, pues entonces habría que ver qué caracteres se adaptan mejor y entonces cambiaría la especie en su morfología y en su genética, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es la teoría de la evolución así un poco por encima. Y esto es interesante comentar que Darwin nunca nombró la palabra evolución en la obra. Sí, Darwin es conocido, todo el mundo así, en la cultura popular decimos Darwin, Charles Darwin, y todo el mundo nos viene a la cabeza la teoría de la evolución de las especies. Pero él no nombra en ningún momento la palabra evolución. Él no fue el primer evolucionista, hubo otros anteriores, transformistas más bien, pero él no nombra la palabra evolución porque su mayor interés no era explicar la evolución de las especies. Su mayor interés era cómo explicar el diseño de los organismos. ¿Vale? Y ahí surge su teoría de la selección natural. Y obviamente la selección natural conlleva a una evolución. Vale. Pero su gran preocupación era dar con el mecanismo de la evolución, que era la selección natural. Y él, cuando ya promulga esta teoría, se le echa a toda la comunidad religiosa encima, o sea, tiene mucha polémica. ¿Qué ocurre ahí con los fijístas, el creacionismo y demás? Tenemos que entender que estamos en el siglo XIX, ¿no? Durante siglos, a partir de la caída del Imperio Romano, por la invasión de los bárbaros, bueno, de los distintos pequeños estados de Occidente, el nexo común es la Iglesia, la religión católica, la religión cristiana. Bueno, y entonces eso conlleva que la religión es fuente de ciencia. De hecho, la interpretación bíblica del origen del mundo, del universo, se hace ciencia. Vale. Eso hay que entenderlo en el contexto, porque sabemos que no es correcto, pero en su época daba una explicación, la explicación más coherente que se tenía. En esto llegó Newton, en su momento, a partir de la revolución copernicana. Newton, en las leyes físicas de la naturaleza, aparta esta visión cristiana, aparta a Dios y lo deja como mero hacedor de un creador en un inicio, y después ya las leyes de la naturaleza son las que van evolucionando. Sin embargo, en el campo de los seres vivos,
todavía prevalecía el relato bíblico y eso suponía una explicación sobrenatural, ¿vale? Un ente sobrenatural es el creador. Esto en la visión humana del universo, de los humanos, pues nos lleva a una esquizofrenia, mientras que Newton, conceptual, mientras que Newton explica científicamente todas las leyes físicas y la evolución de las leyes físicas, en la parte natural, en la parte de los organismos, perdón, seguimos pensando, creyendo en la magia y en la acción de un ente sobrenatural. Cuando llega Darwin, él dice, no, esto no es así, hay un mecanismo natural que explica el diseño de los seres vivos. Es decir, aparta a Dios no ya de la creación del mundo físico, sino la aparta del mundo de los seres vivos. El relato de la creación lo deja anulado. ¿Qué supone esto? Que en ello eso conlleva que la obra más perfecta del creador, que es el hombre, queda apartado también y queda como simplemente un animal más, que ha evolucionado desde un origen común. De todas formas, Darwin en ningún momento niega la necesidad de un creador. El del origen del hombre, en el origen de las especies, en su obra, por selección natural, sobre el origen del hombre, entra de puntillas, no, al final en el penúltimo capítulo hace una acotación que en el futuro veremos luz, espero, ¿no? Parece que podremos ver luz sobre el origen del hombre, y en esa obra también niega que no sea necesario un creador. ¿De acuerdo? Voy a leer al respecto porque es curioso, ¿no? Él dice al final del origen de la especie, dice: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador, y que a partir de un principio sencillo se han desarrollado infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Es decir, él básicamente lo que viene a decir es: yo no niego un creador, yo, al igual que Newton, yo lo que puedo decir es que el creador puso un arranque de la vida, y después ya la vida fue, por leyes naturales, evolucionando, ¿no? Pero eso, obviamente, terminaba con el relato bíblico de que Dios en 6 días creó la tierra, todo, los seres vivos, y el séptimo descansó, ¿no? De todas maneras, hay padres de la Iglesia, que no vamos a entrar, pero que no negaban cierta evolución. Ahora nos puede parecer risible, ¿no? Y nos hace gracia, pero, por ejemplo, hay padres de la Iglesia que les chocaba, decían, no entendían, no eran capaces de entender, por ejemplo, que todas las especies conocidas, de seres vivos conocidos, una pareja de cada una cupiese en el arca de Noé, ¿no? Era un yate grande. Era un yate, bueno, pero ya hoy en día entendemos que son dos campos distintos. Una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia, y ninguna tiene que ver una cosa en la otra, ¿no? Y hay gente atea en la ciencia, pero hay gente que es capaz de unir en su interior con la fe y con la ciencia, ¿no? Y hay gente en la fe que son capaces de aceptar la ciencia y la evolución, etcétera, ¿no? Es decir, que son dos campos que no tienen por qué pisarse. Nos cueste más o menos entender cómo se hace, pero hay gente que consigue hacerlo y vive tranquilo. No hay ningún problema. Darwin acaba la obra con esa coletilla, como que dejándose un seguro para que no venga la Iglesia detrás de él. ¿Cuánto tardan en escribir la obra? Porque tarda muchísimo. Él está, el famoso viaje del Beagle, entre el famoso viaje, él entendamos que él se subió al barco, al Beagle, que es el que, y ahora comentamos si quiere una anécdota, como anécdota, que estuvo en Tenerife. Estuvo en Tenerife, sí. Él subió al Beagle, estuvo 5 años en el viaje por el resto del mundo, la famosa el Galápago, pero estuvo por todo el mundo. De los picos y todo esto. Y él subió siendo
siendo creacionista. Él entendía Paley, que era el científico anterior a Darwin, pero que era en su obra era el mayor argumentario sobre la existencia de un Dios, y la famosa el símil del si hay un reloj, hay un relojero, que si te parece luego podemos entrar. Él entró al barco teniendo claro eso, él no se planteaba otra cosa. Fue a raíz del viaje en la que él entendió que podía haber otra cosa. También es importante ahí la obra de Lille, el geólogo, que hablaba de tiempo y de las formaciones geológicas, decía, bueno, una evolución geológica, y eso lo llevó, y la obra de Malthus sobre el crecimiento de la población, ¿no? Aritmética, los alimentos aritméticos, la población y la lucha por la existencia. Eso le llevó a concebir la teoría de la evolución, ¿no? De la selección natural. Pero él hablaba, dice, por fin tengo una teoría sobre la que trabajar para explicar el diseño de los organismos, pero estuvo, hasta que publicó la obra del origen de las especies, pasaron más de 2 décadas, 23 años, en las que él se dedicó lo que en principio era una simple hipótesis planteada por las observaciones, pues tuvo 2 décadas buscando pruebas en la paleontología, en la embriología, etcétera, para demostrar que eso ya no era una hipótesis, sino una teoría. Y básicamente, obviamente, Darwin llegó al tope de la ciencia de su época. Se sabía de caracteres heredados, pero no se tenía ni idea cómo se heredaban. Mendel no sabía muy bien por dónde iba el asunto. Claro, el Mendel vino, las leyes de Mendel surgieron a principios del siglo fue coetáneo de Darwin, sí, de Mendel, pero no estuvieron en contacto, fue una pena. Ya. ¿Vale? Y a principios del bueno, 20, no sé cómo Mendel se tomaría lo de la evolución siendo cura. No, pero Mendel no hay constancia de que hasta donde yo sepa antiguo, que lo supiese. Sí. Fue coetáneo, probablemente. Y aparte de Mendel hablaba de la transmisión de caracteres, pero no sabía tampoco, eran caracteres, pero no se sabía de cómo él nunca llegó a entender la genética molecular de este asunto. Entonces, a partir de la genética molecular ya ha habido cosas que Darwin quedó obsoleto en determinadas cosas, pero en lo básico es perfectamente válido. Vale, entonces esto empieza, ahora es una teoría, pero para Darwin esto empezó con una conjetura, con una idea. ¿Qué diferencia hay? Sí, correcto. Hay que entender porque en el lenguaje coloquial muchas veces dice, no, tú opinas eso y yo opino lo otro, ¿no? Cuando estamos hablando de opiniones, estamos hablando de conjeturas, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Decimos, yo tengo una teoría sobre eso. No, tú lo que tienes es una hipótesis o tienes una conjetura, ¿no? En ciencia, el concepto de teoría es algo que está a base de observaciones de hechos, de experimentación, de confirmación de conjeturas, etcétera, está lo suficientemente asentado y aceptado y demostrado como una verdad más allá de cualquier posible duda razonable, ¿no? Y la ciencia, el mundo científico, tiene la teoría de la evolución, se refiere a ella como una verdad suficientemente aceptada, como que el movimiento de los planetas alrededor del Sol, etcétera, ¿no? No hay ninguna duda. Frente a eso, igual por ahí venía tu pregunta, pero nosotros ponemos ahora últimamente, es decir, pensemos que hoy en día las grandes religiones monoteístas del libro, ¿no? de la Biblia, el judaísmo, el islamismo, el catolicismo, han encajado la teoría de la evolución, la obra de Darwin, han encajado en su fe, ¿vale? Con los malabares que han considerado oportunos, malabares mentales. Bueno, pero lo han encajado, ¿no? Solo algunas religiones cristianas plantean la falsedad de la teoría de Darwin y confrontan con lo que llaman ellos la teoría del diseño inteligente. Como de coche. De hecho, hay países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay estados en los que
obligan a, no pueden dar la teoría dar de la la teoría, evolución. o no pueden dar la teoría de Darwin, o si dan la teoría de la evolución, hay que explicar que hay otra explicación que es la teoría del diseño inteligente. Pero ahí entramos en lo que hablábamos hace un par de minutos. Es decir, la teoría no podemos poner al mismo nivel algo que es una teoría científica, que está perfectamente demostrada, Sí. frente a algo que llamamos teoría, pero no deja de ser una hipótesis y una cuestión de fe, ¿no? Aparte de, y no entremos en el, porque la casuística es infinita, empecemos a buscar ejemplos, pero la evolución ha dado lugar a la variabilidad y a la belleza del los planeta, de los seres vivos que hay, pero en modo alguno el diseño de los seres vivos es inteligente. No, de hecho, yo tenía una profesora de biología en la universidad, en la carrera, que me decía que la vida funciona. No quiere decir que funcione de la forma más efectiva, pero solo Claro. funciona. El ojo del ser humano el nervio da una vuelta un poco estúpida, vamos a decirlo así, o innecesaria, el nervio desde el cerebro al ojo. Cuando en otros seres vivos es directa el Sí, sí. nervio al ojo y es mucho más efectiva la vista. Las águilas ven mucho mejor que nosotros, pero nosotros vemos y eso es suficiente. Claro, así funciona la evolución, es decir, y el ojo es un buen ejemplo porque Paley, que era uno de los padres, el Paley murió antes de Darwin, y tal. Pero su obra, Paley era un reverendo, pero era un gran científico, y en su obra se dedicó a demostrar la existencia de un ser sobrenatural, de un Dios todopoderoso, analizando nervios oculares, esqueleto, decía, y este artefacto y esta funcionalidad no se explica sino porque ha habido un diseñador inteligente. Él decía lo que hablábamos antes, si yo voy por el campo y me tropiezo con una piedra, pues bueno, yo podría pensar, aunque es mucho pensar, pero yo podría pensar que esa piedra lleva ahí toda la vida y que cuando se formó el mundo está ahí la piedra y tal. Vale, lo aceptamos. Dice, pero si yo voy por el campo y me encuentro con un reloj, está claro que eso, la única forma de entender que la existencia de ese reloj es porque ha habido un relojero. Es decir, el símil, que no fue el único, Descartes también lo utilizaba, ¿no? Pero la selección natural explica de forma científica que ese artefacto que nos podamos encontrar realmente puede venir de una evolución. ¿Vale? Es decir, que para que haya un reloj no necesariamente ha tenido que haber un relojero. Lo único que necesitaba Darwin era tiempo para que la evolución actuase. Y de hecho no es perfecta, el ejemplo del ojo es paradigmático. Los canales seminíferos en el aparato reproductor masculino, es decir, una persona, una ingeniera, si quiere crear una estructura perfecta, pues iría en el diseño, buscaría el camino más sencillo, sí, más efectivo y el que menos coste tenga. Sin embargo, el caso del ojo o el caso de los tubos seminíferos, que se unen en la uretra, pues el camino, si alguien lo tiene en mente, sino que lo busquen busquen imágenes en el buscador y verán que el camino es pasa por encima de la vejiga, es decir, que es de loco, en lugar de hacer un acceso directo. Probablemente más lógico sería, igual que el femenino, separar el aparato urinario del aparato reproductor. Sería lo más lógico evitar, en lugar de con los dos. ¿Por qué es así? Pues porque con lo que hay funcionó. Y con lo que hay va construyendo, ¿no? Pero no hay un fin, no hay un propósito. Sino que funcione. Es lo importante, sino que funcione. Y en un momento dado cambian las condiciones y cogeremos por otro camino aquello que funcione. ¿Qué es? Porque ahora por decir lo de la que estábamos hablando, la teoría inteligente, ¿qué dice? El diseño inteligente, la hipótesis del diseño inteligente, aunque lo vendan como teoría, viene básicamente lo que estamos hablando. Hay las pruebas de la existencia de un organizador, la necesidad de un ingeniero o ingeniera sobrenatural, un diseñador de las estructuras de los seres vivos, está en la complejidad de los
seres vivos mismos. La complejidad de nuestros órganos, la complejidad de las estructuras vegetales, de las estructuras animales. Vale. Eso la selección natural lo explica perfectamente. Por ejemplo, en el ojo, dice, no, es que el ojo es un órgano perfecto. El ojo no es un órgano perfecto, independientemente de lo que decías tú del nervio óptico. Si lo comparas con otros nervios ópticos, otros seres vivos. Pero tampoco es perfecto, porque tiene errores. Lo que pasa es que ha funcionado. Ya. Y, por ejemplo, en los cefalópodos, es un caso curioso, en los cefalópodos, en los distintos, ¿no? Desde el más sencillo hasta el nautilus, hasta pasando por el calamar hasta el pulpo, que tiene un ojo hiper desarrollado, podemos ver distintos estadios desde el ojo más sencillo hasta el ojo más complejo, ¿no? Es decir, que para construirse ese reloj, sin tener un propósito, ni de medir el tiempo, ni la belleza, necesitamos simplemente eones, millones y millones de años para que vayamos encajando. Lo que funciona se mantiene, por lo que decíamos, porque te adaptas y continúas, tú transmites tu genes y continúa la especie con esas características. Lo que no se adapta, lo que no es válido, va reduciendo su proporción en la especie. Y al final, toda la especie tendrá las características beneficiosas para unas determinadas condiciones del entorno. Que esto, primero te iba a comentar lo de la anécdota de Darwin en Tenerife. Ah, correcto, sí, es verdad. Darwin en el viaje del Beagle, que duró 5 años, una de las escalas que realizó fue en Tenerife y tenía la intención de bajar, incluso en aquella época el Teide era un imán para los naturalistas, eso ya en el próximo programa Miguel Ángel pregunta del próximo programa. Creo que está pendiente la de otro, que era sobre los viajeros naturalistas. Sí. Y lo que pasa es que no pudo desembarcar porque el barco quedó en cuarentena porque hubo una epidemia de cólera en Londres, ¿no? Y bueno, es una pena porque... se lo hubiera pasado pipa. Sí, y probablemente no, pero podría igual que por ejemplo en las Galápagos con los famosos pinzones y las tortugas, pues vio la radiación adaptativa, pues en Canarias tenemos ejemplos, y vamos, en Tenerife tenemos ejemplos, por ejemplo, con las margaritas, la magarza, que llamamos, ¿no? Que tenemos 2 violetas del Teide ahora. Tenemos 2 violetas del pues Teide. Una, la de Guajara, la que todos conocíamos, y otra que es la de Guajara, y la diferencia es que las hojas... habían diferencias ya visuales de que las hojas eran más largas en la de Guajara, creo. Y se dieron cuenta y hicieron los análisis genéticos, que por eso la teoría están confirmadas porque se hacen análisis genéticos. Correcto. Y son dos especies no híbridas. Familias. Misma familia, especies diferentes. Vale. No sé el nombre científico de la nueva, la verdad. Y la otra pregunta es porque todos los que hemos dado biología en el instituto, nos estamos acordando de las jirafas de la mar. Correcto. Porque a mí me hace mucha gracia cada vez que me salen artículos del tipo, si los seres lo de que vamos a perder los meñiques, y yo digo, pero eso es lamarquismo y eso ya lo habíamos evitado. ¿Nos puedes comentar la diferencia entre la mar y vamos Darwin? A ver, anterior a Darwin hay ya el evolucionismo, se hablaba de evolucionismo como una hipótesis plausible. Hubo científicos que entendían que se había evolucionado. Y entre ellos, el más conocido es el caballero de Lamarck, que decía que la influencia del entorno provoca variaciones en los fenotipos, en las características de los organismos, y esas características posteriormente se transmitían a la descendencia porque eran favorables. El ejemplo que tú has puesto de la jirafa, él planteaba, y es el dibujo que todos podemos tener en la cabeza, la jirafa, pues comían con el cuello más o menos largo, pero por cambio climático a lo mejor las hojas quedaban en las ramas más altas y entonces iban estirando el cuello, y hasta que llegaban, entonces se quedaba. Hoy en día sabemos que eso no es correcto porque las características no las determina el entorno en ese sentido, sino en el uso y el desuso, sino que están los genes y no
no funciona así, ¿no? Lo que es una pena, porque explicaría todo de manera mucho más sencilla. Pero bueno, esto se desechó. Un ejemplo, si me permiten la broma, es como decir, bueno, es que los hijos de Rafael Nadal, con Rafael Nadal le da Claro, una ventaja evolutiva social. Esos brazos, pues sus hijos ya lo tienen desarrollados, sus hijos directamente y los irán directamente heredando y eso no tendrían ocurre. ese, y eso no es así, ¿no? Pero bueno, hay otros ejemplos de la época, el propio Paley, el que hablábamos de donde se fundó, no es el inventor del creacionismo, pero que argumentó para defender el creacionismo. Él estudiaba, era un gran científico de la época, y él estudiaba las teorías contrarias, las hipótesis contrarias para intentar. Y él, pues, por ejemplo, se dio cuenta que lo de Danmar no tenía sentido, pues decía, vale, llevamos cientos de generaciones de mujeres chinas. Creo que, si no recuerdo mal, el ejemplo de los pies de las mujeres, decía, creo que fue Paley, ¿no? Decía, cientos de generaciones de las mujeres chinas reduciéndole los pies. Y no se ha heredado. Y las mujeres siguen naciendo con un 38. mal. Obviamente no iba a buscar él una explicación heteropatriarcal al respecto, pero decía, hay un ejemplo mucho más sencillo, fue Weismann. Dice, vale, pues vamos a demostrar que esto es correcto. ¿Cómo lo demuestro? A él se le ocurrió criar ratones, que es lo más sencillo en laboratorio. Sí. Y entonces dice, bueno, yo voy a criar ratones y desde pequeñito les voy a cortar en la cola. Entonces yo, pues, como es rápido, él creó, pues, generación tras generación iba cortando la cola, y después de X, 40, 50, 60 generaciones, no recuerdo el dato, pero dice, bueno, después de esto, los ratones siguen creciendo, sí les sigue creciendo cola, con lo cual aquí hay algo que falla, ¿no? Pero para la época, como todo, si lo llevamos al contexto, era una explicación, lo que le faltaba, la corroboración científica, que por eso no era una teoría, pero bueno, ayudaba a la explicación, ¿no? Darwin, después de hablar de esto de lo de la mar, Darwin se encuentra un montón de problemas cuando tiene que hacer la teoría, sobre todo problemas temporales, porque la Tierra no tenía la edad suficiente como para que a él le diera los datos bien. Correcto. Nosotros, Darwin plantea y comprueba y demuestra su teoría. Él tenía dos cuestiones principales. Una era explicar el diseño de los organismos, que ya hemos hablado, que la selección natural lo explica perfectamente, sin diseño, sin propósito, pero lo explica. Y otra era el tiempo. Él era consciente de que para que su mecanismo de selección natural surtiese efecto, era necesario millones de años, eones de años. Él, en la primera edición del origen de las especies, se aventura a dar una edad aproximada para la Tierra necesaria para esta evolución en cientos de años. Pero se confrontaba con un gran científico, de hecho todavía en el campo de la termodinámica, que era William Thomson, el Lord Kelvin, la famosa escala Kelvin de temperatura, y era una eminencia, y él era creacionista, y él decía, con sus cálculos, unos cálculos matemáticos preciosos y bellos, él decía que la edad de la Tierra, con la fuente de calor que conocíamos, que se entendía que era en la formación de la Tierra inicial, el núcleo emitía el calor del calor inicial, etc. Bueno, pues él decía que, salvo fuentes de energía que no conociésemos, en absoluto la Tierra tenía esa edad. Tal es así, esta fue la gran controversia que más dolor de cabeza le dio a Darwin, porque él lo de la selección natural lo tenía clarísimo y bien hilvanado, pero le faltaba el tiempo. Y entonces, en las siguientes ediciones, él ya retiró sus cálculos de la edad de la Tierra porque le fallaba eso, ¿no? El tiempo vino a darle la razón cuando Rutherford dieron con la radioactividad, y entonces había fuente de calor desconocida. De hecho, Rutherford dijo que
los evolucionistas y los biólogos ya tienen el tiempo necesario para explicar la teoría de la evolución, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿con quién está enterrado Darwin? ¿Perdón? ¿Con quién está enterrado Darwin? Darwin, sí, Darwin está enterrado con 2 personas más. Overbooking. No, él es precioso, si quieren busquen la tumba en la abadía de Westminster, en Londres, y he estado, perdón, hasta hace unos años estaba enterrado junto con Newton. Era considerado los 2 científicos ingleses de mayor proyección mundial, y lo que comentamos antes, uno consiguió eliminar a Dios del mundo físico, dejarlo solo como un creador inicial, y Darwin lo eliminó de la creación misma, ¿no? Y de su obra perfecta, que es el hombre, ¿no? Y hace unos años abrieron y hasta hace unos años eran ellos 2, estaban en este panteón en Westminster, y han enterrado a un tercer personaje que es Hawking, ¿vale? Porque es científico inglés, lo consideran del nivel de Newton y de Darwin, y entonces están reposando los 3 en el descanso eterno en el mismo sitio. En una abadía. Las personas que negaron que Dios había sido el creador de... Bueno, no, el inicial. No sé si preguntarte algo más. ¿Hay algo que quieras comentar sobre Darwin? No, bueno, dejar claro, es decir, que la ciencia trata temas que no tienen que ver con la religión. La religión trata temas que no tienen que ver con la ciencia, sino necesariamente tienen que entroncar. Que el origen del universo, la formación del universo, que el origen del hombre, que la trascendencia del hombre tenga una explicación trascendental más allá de lo meramente material, no es campo que le interesa a la ciencia. Yeah. La ciencia se ocupa de lo que se ocupa, de cómo funciona el mundo y cómo se explica el mundo y cómo se explica el universo. Ya lo que se trascienda o no se transcienda de esa explicación no, es un campo en el que la ciencia no tiene nada que decir. Al igual que la religión no tiene nada que decir, las religiones no tienen nada que decir sobre el campo de la ciencia. Pues nada, este ha sido el programa de hoy. La pregunta para el próximo programa tiene que ver con viajeros científicos. O vamos a hablar de viajeros científicos con Miguel Ángel. Y pues nada, espero que les haya gustado y hasta el próximo programa. Muy bien, muchas gracias y hasta la siguiente.